朝目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。そういう気持ちに取りつかれたのは、ずっと何かを、誰かを探している。多分あの日から。星が降った日、それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。Kimi no Na wa es una película animada del 2016 que no hace mucho fue exhibida en Cinépolis y en otros cines mexicanos, aunque ya desde hace algunos meses podías bajarla y verla en idioma original subtitulada. Esa desgraciadamente es la situación en la que yo me encuentro. No la pusieron en exhibición en ningún horario accesible para mí, así que no tengo idea de cómo esté el doblaje. Porque tengo entendido que lo doblaron. Si alguien sabe lo contrario, siéntanse libres de comunicarlo. O por el contrario, si quieren dejar alguna opinión respecto al doblaje, adelante. Cuando la vi, no la vi de manera voluntaria, si tengo que serles honesto. Porque el género romántico no es algo que a mí me atraiga mucho. Pero qué bueno que lo hice, porque pese a que Zootopia ganó el Oscar, Kubo estuvo nominada y yo mismo hablé de esas dos películas en reseñas individuales, Kimi no Na wa, pese a ser prácticamente una película anime, digo hasta opening tiene, la supera en todo y por mucho. Bueno, tal vez a Kubo no en un par de cosas. Desgraciadamente, pese a que intentó obtener una nominación para ese premio, ni siquiera eso obtuvo. No sé francamente cómo es que ni siquiera llegó a una nominación. A veces me gustaría conocer al 100% los criterios con los que juzgan ese premio. La única manera en la que yo me explico cómo es que eso pasó es que técnicamente la película tiene que ser 100% familiar. Y esta película tiene una que otra escena, especialmente por la parte del humor, que se sale de los estándares con los que juzgan este premio. Nenas. Digo, ¿es eso o que la película peca de ser demasiado inteligente para los que le dieron el premio a Zootopia? O sea, ¿en serio? ¿Ni siquiera La vida de Calabacín o la de la Tortuga Roja? Bueno, la de La vida de Calabacín tiene un problema similar a Kimi no Na wa. Tiene contenido que no es muy familiar que digamos. Siéntanse libres de especular. Debido a eso, a que yo pienso que es una película bastante buena y a que merece ser vista por cualquier persona desafortunada que aún no lo haya hecho, voy a hacer un esfuerzo para reseñar esta película sin spoilers, al menos sin spoilers importantes. Prácticamente como si fuese un palomitas rancias, porque principalmente quiero invitarlos a verla en caso de que no lo hayan hecho. Tal vez esto no les guste mucho a aquellos que les gusta cómo yo desarmo las cosas y las analizo, pero confíen en mí, le estoy haciendo un gran favor a quienes no han visto esta película. Cuando empecé a verla, rápidamente me sentí en una posición de predecirla toda, que era una historia sobre algún fenómeno producido por un asteroide, que de alguna forma vinculaba con los protagonistas, en una historia romántica donde dos chicos que intercambian cuerpos viven por ratos la vida del otro, y que eventualmente se conocerían por la visión introspectiva más profunda que es posible alcanzar viviendo por momentos la vida del otro. Se enamorarían, tratarían de reunirse, pero habría problemáticas por la distancia, dilemas familiares o el autosacrificio, cuando uno le trate de resolver la vida al otro, aunque ésta terminase al lado de otra persona, aun cuando hay sentimientos propios al respecto. Ya saben, triángulos amorosos. Por ahí pensé que iban a ir las cosas y de hecho no estaba tan equivocado. Las primeras impresiones que tuve de la película es que la animación era bastante buena, muy bella cuando quería. La música tenía un timing prácticamente perfecto, podía reforzar desde las escenas más humorísticas hasta las más sentimentales. Pero el contenido no estaba muy alejado a lo que veías en un anime romántico de temporada. Uno bueno, aclaro. Los personajes estaban bien. La escritura era muy buena, ingeniosa y versátil. El cómo se mueven de manera tan fascinante entre roles y en cómo le cambia la personalidad a los personajes es increíble tanto en escritura como en la interpretación de los seiyuu. En verdad espero que el doblaje le haya hecho justicia a esto último, porque reitero,
Solo puedo hablar por la versión japonesa. Yo aún no he visto la versión doblada, así que no conozco el desempeño del doblaje. Tal vez un pero que puedo encontrar en la escritura es cómo narraba la historia o en lo que decidía exponer para mantener nuestra atención, ya que al principio divagaba un poco, especialmente en la exposición de la historia. Hablan acerca de una tradición cuyo origen es prácticamente desconocido por un incidente, hablan acerca de hilos, hablan acerca del crepúsculo, y pues son cosas que en ese instante no le ves mucha relevancia. Sientes que es únicamente parte del contexto sobre el que funcionan estos personajes. El punto del fenómeno no te da pista alguna de que se vaya a hacer algo tan extraordinario con el cambio de cuerpos más allá de la vista introspectiva de los personajes para, ya saben, justificar un interés romántico genuino. Pero entre el desarrollo de la situación y la comprensión del fenómeno, te hacen la película lo suficientemente interesante hasta que ésta termine de preparar el terreno para la trama principal. Porque sí, lo que estás viendo al principio no es el atractivo principal, no es la trama más grande que tienen planeada en esta película. Bueno, siendo francos, la parte de la comprensión del fenómeno es más bien el manejo de lo que necesitas comprender de él, porque la verdad, yo considero que además de ser la herramienta que movía toda la trama, la existencia de dicho fenómeno es un tanto vaga. Hablan al respecto y eso, pero al final la deducción no llega más lejos de que existe porque el director, el escritor, necesita que esté ahí. O al menos esa es la comprensión con la que uno termina, porque ya saben cómo les gusta exponer esta clase de cosas por ahí, de una manera enigmática, mística, llena de folclore y esas cosas. Aunque debilidad o no, no afecta casi en nada a la película, porque la trama de un minuto a otro gana una profundidad increíble. Una profundidad que la verdad sí necesitaba, porque la caracterización en los cambios de roles, los diálogos inteligentes y divertidos, de mínimo ya te habían armado algo entretenido, pero fuera de eso no me estaba contando nada realmente cautivante, porque repito, hubo un momento, los primeros 40 minutos para ser específicos, en los que yo me sentía capaz de poder predecir esta película. Pero, pasados esos minutos, sucede algo que te cambia totalmente la impresión que tenías de la película. Porque te das cuenta que la película no estaba divagando, estaba construyendo una realidad de la que necesitas estar enterado porque hay una tragedia que buscará ser resuelta en parte con lo que se planteó en esos 40 minutos. Cosas que se vuelven cada vez más importantes mientras más avances en la película, como la relación entre los personajes, sus deseos, las creencias del pueblo, la excursión tradicional y cosas aparentemente random, como la elaboración del Kuchikamisake. El resultado es una película que empieza bien divertida y toda la cosa, pero se va poniendo mejor y mejor y mejor, en una mezcla casi perfecta del género de romance, sobrenatural, fantasía, drama, misterio, y mañana me voy a odiar por esto, pero hasta el contexto escolar. La trama que no aparentaba salir del manejo de la relación entre los personajes, como es el caso de Koe no Katachi o Una voz silenciosa, me parece que con ese nombre llegó a esta región, se torna algo totalmente diferente, casi como si estuviésemos dirigiendo el argumento a una película con una trama totalmente diferente, con una narrativa distinta a un ritmo igual de diferente, pero con el mismo planteamiento. Esa es la parte más fascinante de la escritura. No solo se queda en un género específico para encantar al público que ya disfruta de este, sino que se mueve a otro con el que empieza a cautivar en la misma película y en la misma hora con 45 minutos de duración a otro tipo de espectadores. Por supuesto, tengo que aclarar una cosa. Esa otra película, la de la niña sorda, aunque no salió de ese nicho, hizo un extraordinario uso de ese recurso argumental, de lo que es la línea del pensamiento de personajes que tienen pasados turbulentos, de lo que vendrían siendo sentimientos humanos y lo que vendría siendo la evolución de las relaciones humanas. Especialmente relaciones que se ven obstruidas por obstáculos que uno mismo crea por una, digamos, inmadurez en el pasado, además de obstáculos que no se superan simplemente pidiendo perdón. あのさ、西宮、君に生きるのを手伝ってほしい。 Pero no tiene mucho que ofrecer a un público de intereses diferidos. Esta, por otro lado, sí. Pasamos de priorizar las relaciones humanas, el humor y todo eso, a un misterio que envuelve el cambio de cuerpo con una tragedia ocurrida en el pasado, todo movido por un extraño fenómeno en las cercanías del pueblo. En este punto, si ustedes la empezaron a ver por curiosidad, ya no van a poder dejar de ver la película.
El primer tercio de la película te involucra con los personajes con un enfoque muy bueno de una película romántica cómica. En el segundo tercio te arrebatará la trama simpática y alegre del inicio y querrás saber por qué. Y el último tercio de la película, a no ser que seas de esos que ven una película mientras revisan el Facebook cada 5 minutos, ya deberías estar muy involucrado con los personajes y muy expectante en saber qué es lo que pasará, porque la película en este punto es full emocional. Te dará lástima la tragedia, posiblemente sientas algo de tristeza por ellos, te conmoverá el sentimiento, la confianza y la necesidad mutua que desarrollan el uno por el otro. Y hasta cierto punto la película logra hasta transmitirte un sentimiento de impotencia mientras ellos luchan contra su gran desafío. Wow, créanme, es bastante difícil hacer una reseña sin dar spoilers, así como yo estoy acostumbrado. Pero créanme, es una película que ninguna reseña o análisis profundo vale la pena si significa arruinarle a alguien la película. Aunque, bueno, hay una cosa que la película arruina por sí misma, pero de eso ya les hablaré un poco más adelante. Y al final, todo lo que vas a estar esperando es que el filme termine tan bien como estuvo el desarrollo de toda la película. Personalmente, un epílogo un tanto más extendido hubiese sido algo un poco más gratificante. Digo, para aprovechar el nivel emocional con el que te lograron involucrar con los personajes. Aunque el propio final que se dio a la película no está nada mal. Tal vez no es lo que muchos hubiesen esperado, pero para mí funciona muy bien. Entonces, como verán, la mayoría de las observaciones son muy positivas. El veredicto es prácticamente obvio. La película es increíble una vez que ensamblamos todo. Son 3 impactos diferentes que tienes durante la película y cada uno depende del anterior para volverse algo espectacular. Porque con esos impactos viene un considerable cambio en el enfoque dentro de sus múltiples géneros. Eso fue un tanto riesgoso porque 40 minutos es mucho tiempo. Por ejemplo, el primer tercio. En ese tiempo, el público ya está acostumbrado a un determinado ritmo y enfoque en una película. Cambiarlo en un giro puede hacer que algunos sientan que la película se está desviando o que está dejando eso que tanto les gustó al principio de la película en un no muy agraciado segundo plano. En lo que a mí respecta, la escritura manejó muy bien ese aspecto. Yo jamás me sentí desorientado en ninguna parte de la trama. Y eso es algo bastante difícil de hacer, tener en tu película como 5 géneros y en distintas partes de la película darle una prioridad diferente a uno de esos géneros. Por eso reitero, eso es un trabajo extraordinario de escritura que vale la pena ver más de una vez. De hecho, yo ya la he visto varias veces y no únicamente para propósitos de la reseña. La he visto porque realmente la disfruté, realmente me gustó. Y estoy en espera de hacerlo una vez más pero doblada. Y esa parte emocional aún sigue teniendo efectos en mí. De hacer una genuina observación tendría que señalar como un potencial punto débil tal vez los personajes. Son buenos, muy buenos y bastante sólido lo que se decide desarrollar en ellos. Pero lo son porque la trama los vuelve así. Por sí mismos no son tan interesantes, o sea, son muy dependientes de los diferentes tintes que la película usa para enganchar a varios tipos de audiencia, así como de la trama en sí. Al menos esa fue la impresión que yo obtuve de ello, aunque esto es algo bastante debatible porque realmente como hay tantos puntos de interés en esta película y todos se alternan y todos están dando, digamos, soporte entre ellos, se retroalimentan, es un tanto difícil saber qué tan interesantes son o no son los personajes. Aunque reitero, esto es un potencial punto débil, una observación que tenía que hacer, porque no fue un real punto débil, ya que la trama, el misterio, la parte romántica, todo eso usó muy bien a estos personajes y el resultado, bueno, ya no sé cuántas veces he usado la palabra extraordinario en esta reseña, pero sí, fue extraordinario. Me hubiese gustado, a manera de curiosidad, ver una versión alterna de esta película, una película enteramente romántica, para ver si los personajes a la larga podrían o no sostener una trama que se centre y trate únicamente las problemáticas y las emociones humanas. Prácticamente lo que al principio yo esperaba de ella, para ver si lograban algo parecido a lo que se hizo en aquella otra película, Una voz silenciosa. Pero bueno, la película es increíble, pero no es perfecta. Hace un momento les comenté algo al respecto y es hora que les diga el único fallo que yo considero que tiene esta película.
Si la película se hubiese ahorrado los primeros 3 minutos y medio, principalmente por lo del opening, se hubiese vuelto una de esas rarísimas películas en las que no estás seguro de cómo va a terminar todo, si todo va a salir bien para los personajes, o únicamente hemos estado viendo las esperanzas en personajes cuyo destino siempre estuvo sellado. O sea, aparte de todo lo que ya he alabado en esta película, hubiese tenido de su lado lo que sería la incertidumbre y la tensión de cómo va a acabar todo esto. Pero no lo tiene, porque en lo que yo considero una terrible decisión por parte de esta película, la única terrible decisión, la película empieza por donde acaba. O sea, los ves como adultos o como jóvenes adultos, no estoy seguro qué edad tienen. Y eso es una bala que pudieron esquivar porque las primeras imágenes son un tanto vagas, así que no estás del todo seguro de la edad de los protagonistas. Pero hay un opening que te lo deja clarísimo. Y se han de preguntar, bueno, ¿y qué tiene de malo? Que no importa cuánta tensión e incertidumbre intente provocar en el espectador complicando la trama para los personajes, porque lo hace, lo intenta. Y muy bien, o sea, exprimen todo el jugo que pudieron de esta trama. Pero este recurso argumental ya no les salió bien, ellos mismos lo arruinaron. Porque en esos momentos, cualquiera que sea capaz de utilizar el sentido común, va a recordar cómo inició la película, va a recordar el opening. Y no importa qué tan fea se ponga la trama, sabe perfectamente que todo va a salir bien para los personajes. No importa qué tan bien desarrolles esa escena en específico, vas a tener la debilidad que tienen todas las precuelas, sin ser una precuela. Así que si me lo preguntan, la película es increíble, extraordinaria, prácticamente un 10. Pero este asunto, que es prácticamente un auto-spoiler y del clímax, me parece algo un tanto descuidado para una película de la que tanto se habla y tanto se alaba. Yo mismo la estoy alabando, excepto por eso. Aunque es un solo fallo de quién sabe cuántos aciertos, así que aún así sigue siendo una película bastante buena. Y bueno, chavos, no tengo absolutamente nada más que decir. Lo siento si esperaban una descripción más detallada de qué hace bien y qué hace mal esta película, escena por escena. Pero dos cosas. Primero, los clips tienen mucho copyright. Esta es la segunda versión del video. Y segundo, la verdad es que no lo vale. Con lo que dije basta para las personas que ya vieron la película entiendan de qué estoy hablando. Y para las personas que no la han visto, créanme, les puedo hablar maravillas al respecto, pero jamás voy a reemplazar la experiencia de que ustedes mismos vean la película. Si no lo han visto, háganlo, luego regresen aquí y denme las gracias. Sin nada más que decir y extendiendo un agradecimiento a la gente que me ayuda a continuar con este canal, me despido. Yo soy Psycho y nos vemos en el próximo video.